Bueno, entonces, nos toca estudiar hoy la quinta carta de Igreta Kodesh del cuarto libro de Tanya. And we'll do the best we can para hacerla. No la terminaremos hoy porque es también larga, pero let's start. Entonces empieza. Vayas David Shem. Empieza con un pasuk. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Un pasuk de Shmuel Bet que dice, y David hizo el nombre o un nombre. Entonces la explicación sencilla que trae Rashi es que David, el rey David, causó que haya un buen nombre para Am Israel porque él trataba bien a los muertos de los enemigos, ¿no? Cuando había una guerra y hay muertos, o sea, en otras épocas en las guerras había como cierto Menschlichkeit. Como que, ok, pausa, vamos a parar la guerra un ratito, vamos a recoger los muertos, los vamos a enterrar con honor y después seguimos. Eso hoy en día no existe. Como que vamos a parar, let's keep going. Entonces eso es como la opinión sencilla de qué significa eso de que David hizo un nombre. U otros comentaristas dicen no, que David se hizo un nombre a sí mismo con todos sus éxitos en todas las batallas que tuvo, etc. Pero vamos a ver que aquí estamos hablando de otra cosa a nivel más profundo. Su Peresh Bezohar Akadosh se explica en el Zohar Mishum Shenemar que esto está basado en otro pasuk que está también en Shmuel Bet, en el mismo pasuk. Interesante, ok. El mismo pasuk. Bueno. Uperesh Bazohar Bakabishum Shenemar, porque dice, Vayhi David ose mishpat utzaka lechol amo. Que David Amelech estaba haciendo justicia y tzedaká, que también tiene que ver con justicia, con toda su gente. Y entonces que el nombre que David Amelech estaba haciendo era el nombre de Hashem. Somehow, él estaba haciendo, making, el nombre de Hashem. Y con eso sigue el Zohar. Dice, baja Rabbi Shimon Beamar. Rabbi Shimon Bar Yochai lloró y dijo, Man avid shema kadisha bechol yom man de Yahvid tzedaka lemiskene bejulo. Aquel que hace, o quién es aquel que hace el nombre de Hashem todos los días, el que le da caridad tzedaka a los pobres. Eso dijo Rabbi Shimon. Si no se entiende todavía, es ok, porque esto es Zohar. Pero Zohar está explicando que al final esta idea de hacer el nombre, otra vez sale la idea de tzedakah, como les dije, que la mayoría de estas cartas siempre tienen algún tema de tzedakah relacionado. No siempre, pero en un gran porcentaje de ellas. Ahora, la pregunta hoy es como que, ¿qué es esto de hacer el nombre de Hashem? What does that mean? ¿Cómo yo hago el nombre de Hashem? Eso no tiene mucho sentido. Y si lo voy a hacer, ¿cómo lo estoy haciendo a través de tzedakah? ¿No? Eso no se entiende, pero se va a entender cuando terminemos de estudiar la carta. Para entender esto tenemos que primero traer una enseñanza a nuestros sabios que está basado en un pasuk de Yeshayahu, a la pasuk y Beka Hashem Tzur Olamim. El pasuk dice, porque con el nombre Yud-Kei, sabemos que el nombre famoso de Hashem es Yud y Hei y Vav y Hei. Pero hay otro nombre de Hashem que es la mitad, solo la Yud y la Hei. Entonces este pasuk dice que Beka, porque con el nombre de Yud Hei, Hashem Tzur Olamim, Hashem le dio fuerza a los mundos. Tzur, que es como fuerza. Pero esto trae la fuente de que Behei Nibra Olam Hazeh u Beyud Nibra Olam Haba. Que el mundo, este mundo físico fue creado con la letra Hei, y el mundo por venir, o Gan Eden, fue creado con la letra Yud. Entonces, cuando dice que con Yud, Hei, Hashem le dio fuerza a los mundos, es que Hashem creó los mundos con la Yud y con la Hei. Hasta ahora eso solo son facts, que no significan nada. Pero we're gonna go deeper. Porque hay que entender, bueno, cuál es la conexión que tiene la letra Hei con este mundo y cuál es la conexión que tiene la letra Yud con el mundo por venir. ¿No? Peirush, entonces, ¿qué significa esto? She'atanuk shemit'angim nishmot hatzadikim venehenim miziv hashchina hameir began eden ha'elyon betachton hu shemit'angim behasagat behaskalatam shemaskilim beyodim masigim. Esto implica lo siguiente. En Gan Eden
como lo llaman aquí los tzadikim, las almas justas, están disfrutando de la iluminación, de un entendimiento, de un rayo de luz, o como lo dice aquí, del esplendor de la Shejinah, de la presencia divina, que ilumina tanto Gan Eden Atachtón como Gan Eden Elyon. En Gan Eden, el jardín de Edén, donde van las Neshamot, se divide en general en dos partes, el nivel superior y el nivel inferior, aunque en verdad cada uno de esos niveles tiene múltiples o infinitos pisos, por decir así. ¿Ok? Y el alma, cuando se va de este mundo y está allá arriba, logra interactuar de forma explícita y revelada con un nivel escondido, pero que se disfruta de divinidad. En este mundo no vemos divinidad, no se ve. En Gan Eden sí se ve, pero muy escondido. Y eso es lo que dependiendo del nivel donde estás en Gan Eden, disfrutas de una cosa o de la otra. Entonces, está explicando Gan Eden, porque si entendemos qué es Gan Eden, vamos a poder entender por qué Gan Eden fue creado con la letra Yud. ¿Sí? That's where it's going. Y entonces, ¿cuál es el placer? El placer es de poder entender un poquito la divinidad. El placer de tener ese entendimiento. Shemaskilim veyoidim umasigim, que entienden usando su jochma, su binah y su dat. Eize hasaga beor vechayut ashofea sham me'ein sof baruch vejinat gilu nishmatam beruach binatam. Entienden hasta cierto punto la luz divina que se revela allí, o la vitalidad del Hayut, la vitalidad divina que se revela del Ein Sof, el Ein Sof, que literalmente significa sin fin, que es una forma de denotar la luz divina de Hashem, es recibida de forma revelada por su Neshama y logran entender algo. ¿Ya? Y como explica aquí la nota, hay dos conceptos en Hasidut bastante usados acerca de cuando hablamos de conocer algo. Hay dos niveles de conocer: Yediat HaMetziut o Yediat o Hasagat HaMahut. Yediat HaMetziut es que yo sé y tengo la certeza de la existencia de algo, pero no entiendo qué es. Mientras que Hasagat HaMahut es yo entiendo qué es. ¿Sí? Entonces dice, en este mundo físico yo puedo tener la certeza de que existe la divinidad, de que existen sefirot, de que existen todas estas cosas. Pero de ahí a entenderlo, that's another story. En Gan Eden se entiende. Se entiende hasta cierto nivel, pero se entiende. ¿Sí? Entonces, ese asaga peor de de Shopem Meshmen Solom, pero imagínate Gilo Benishmatam, Beruach Binatam, Lehavinu Lehasik, ese asaga Kol Ejad Dejad Lefima Dregatur Lefima Asab, y ahí cada uno, cada persona, cada Neshama logra entender algo en base a su nivel. Hay muchos niveles. No solo, como dije, hay dos pisos de Gan Eden, pero cada piso tiene infinitos pisos. Y tú ves en qué piso te toca. Y puedes ir subiendo de pisos a medida que estás más y más tiempo en Gan Eden. Pero todo depende de tu capacidad, de tu Neshama, de qué tan sucia está llegando, de qué fue lo que hiciste en este mundo. Todas esas cosas pueden afectar tu posicionamiento en Gan Eden. ¿Qué puesto tienes? Tú puedes ir al estadio y el estadio tiene 3 pisos y está en la última fila y no vas a tener la misma experiencia que el que está en la fila 7 abajo. Cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? Hay unos que estás en la primera fila y el jugador de básquet te cae encima y te llena de su sudor. Si eso es lo que tú disfrutas, lo puedes tener. Y otro que está ahí con binoculares. Yo me acuerdo de los primeros juegos de béisbol que mi papá me llevó aquí. Estábamos con binoculares viendo. Y como, mira, hay un jugador con la pelota. Ahí cuando todavía jugaban en el estadio de los Dolphins, que ahora se llama Hard Rock Stadium. Antes en esa época se llamaba Joe Robbie Stadium, que jugaban ahí los Marlins y los Dolphins. Anyways, era un estadio muy grande para béisbol y si estabas sentado arriba, bien arriba, no veías nada. O sea, no se puede apreciar bien. En Gan Eden también. Igual tienes la experiencia, ¿no? Estás en el estadio, sientes el calor, la emoción, puedes ver la pantalla grande, lo que anuncian, pero no es la misma experiencia el que está en Gan Eden Elyon,
en un piso alto que el que está en Gan Eden Atachtón en un piso bajo. ¿Sí? Ok, aquí me fui un poquito. Sí, la tarima está arriba, no abajo. O el campo está más arriba. Ok. Velagen Nikra Olam Haba Beshem Binah Bezoar HaKadosh. Y por eso Olam Haba, el mundo por venir, que aquí se refiere a Gan Eden, también se conoce como el mundo de Binah en el Zohar. Binah, que es entendimiento, porque es el mundo donde tenemos algo de entendimiento de la divinidad. בהשפעה זו נמשכת מבחינת חוכמה הילאה, שהוא מקור ההשכלה והסגה נקרא בשם בינה. El flujo de información, el flujo de divinidad que logramos entender en Gan Eden, que lo entendemos y se relaciona con Binah, porque Binah viene de entender, es un flujo que viene del nivel de Jochma, que está más arriba, y que es la fuente de que Binah pueda entender. Al final, ¿qué es lo que entiende Binah? Si nos recordamos cómo funciona la pareja de Jochma y Binah, Jochma tiene una idea, Jochma aporta la semilla y Binah la desarrolla. Pero si Jochma no aporta nada, Binah no tiene nada que desarrollar. O si Jochma aporta y no hay Binah, tienes muchas ideas, pero no las logras desarrollar. Vehu katmut asechel kodem sheba lichlal gilui asaga behavana, porque sabemos que la Jochma, aquí habla en palabras así filosóficas, el estado primordial del intelecto, again. La idea, cuando está en Jochma, ese flash of lightning, ese bombillo que se prende, es una idea, pero está tan condensada que no tienes idea de lo que es la idea. Tengo una idea para resolver este problema, pero no sé cuál es la idea, porque todavía está en un estado como preintelectual, hasta que lo logras desarrollar con Binah. Ahora cada año nos imagina Helen Behestre todavía a nivel de Jochma, todo está todavía como escondido en esa semilla. ¿Sí? רק שמעט מזר שב זער שם, שופע ונמשך משם לבחינת בינה. Entonces hay una parte pequeñita, hablando en Gan Eden, que sale de ahí de Jochma y que el Binah logra entender. El entendimiento que tienen las Neshamot en Gan Eden es bastante limitado, pero el entendimiento que tenemos aquí es cero. Entonces, comparado con el de aquí, es mayor. Por eso el Pirkei Avot dice que el disfrute que tiene una Neshama en una hora en Gan Eden es incomparable con cualquier disfrute aquí en este mundo. El disfrute de entender lo poquito que se entiende en Gan Eden de la divinidad, no hay ningún disfrute que se compara a eso en este mundo. Ok, no me voy a meter en este detalle, that's fine. Le vino le asig segel anela. Y entonces esto le permite a la Neshama entender. Cuando Jochma, pero tienes una idea, tienes este flujo de divinidad que es muy fuerte, incluso para la Neshama entender en Gan Eden, pero es contraído más de una vez para que lo poquito que sale lo pueda entender. Por eso entienden, pero poquitico. Porque si fuera más que poquitico, ya no podrían entender. Ya sería too much, ya sería una experiencia demasiado fuerte para la Neshama en Gan Eden. Yes. Y por eso Jochma, la sefirá de Jochma en el Zohar se le conoce también como Nekuda de Beheijala, el punto en el palacio. Es como un punto. Ahí está todo, pero está escondido. Está completamente contraído. Y el palacio es Binah, que luego logras construir con apenas ese pedacito que había ahí. ¿Se está entendiendo esto? Yes. No. Entonces pregunta.
Sí, si la pregunta es what's the point, todavía no hemos llegado a what's the point. Bueno, el point es Jochma, dijimos, Jochma se llama punto, pero no, o sea, todavía no, bueno, buenísimo. Very good. Ok, entonces, a Jochma se le llama como el punto en el palacio, aparte de Zoy Temunat Yud el Shema Valle Barujú, aparte de la letra Yud es como un punto. Y la letra Yud en el nombre de Hashem representa la Sefirá de Jochma. Porque es la letra más chiquita que hay, no es un punto literalmente, pero es como si fuera un punto, ¿no? Comparada con todas las otras letras. Venikra Eden Asher Alav Neemar Ailo Rata Behulu. Y no sé si aquí lo voy a desarrollar, pero dice un important point. A la Sefirá de Jochma también se le conoce como Eden. Eden. Y acerca de Eden está escrito o está dicho, ¿dónde es esta fuente? En Yeshayahu, Ain lo rata, ningún ojo lo ha visto. Han habido personas en Gan Eden, en el jardín de Edén. Si alguna vez han vivido en casa, yo nunca he vivido en una casa, pero tú tienes una casa y la casa tiene un jardín. Entonces, aquí está el jardín de la casa de Salo. Ok, pero entonces aparte del jardín, está la casa de Salo. Entonces, cuando hablamos del jardín de Edén, tiene que haber también Edén, no solo el jardín. ¿Sí? Entonces, Gan Eden, el jardín de Edén, es este lugar donde está Binah, o donde estuvo Adam Arishon, pero hay un lugar antes del jardín de Edén que se llama Edén, que es el que está diciendo aquí, Ain lo rata, ningún ojo lo ha visto, y es el que está diciendo que la Sefirá de Jochma también se le llama como Edén, which is a level that nobody has reached. Aquí está como trayendo sinónimos, por si acaso encuentras alguno de estos términos en otro lado. Hablamos de Jochma, hablamos del punto, hablamos de la Yud, hablamos de Edén y también Venikra Abba Yasad Barata. También se conoce a Jochma como el papá, que es la fundación o el soporte de la hija, en donde el papá es Jochma, y sabemos que en la Sefirot Jochma y Binah se consideran padre e hijo. Y la hija es Malhut. La Sefirá de Malhut, la última de todas, es la que se considera la hija. Entonces, por otras razones que no sé por qué se está metiendo en esto aquí, a Jochma también se le conoce como el papá, que es la fundación o el soporte de la hija, que se refiere a la Sefirá de Malhut. Ok, sí lo va... Mentira. ¿Ves? Si hubiera estudiado y me hubiera acordado. Sí va a explicar ahora por qué trajo esto. Ok. Peirush, ¿qué significa esto último? Kihine hithabut otiot hadibur hayotziot meheim otzaot ape einan davar muskal. Esto en particular, creo que maybe hoy es el mejor día que lo voy a entender, porque yo nunca lo he explicado. Y a veces estudiándolo, it's hard to understand. So hopefully se entiende y con eso we will close. ¿Por qué se llama Abba Yesad Barta? ¿Por qué Jochma se llama el papá, que es la fundación o el soporte de la hija? Donde la hija es la Sefirá de Malhut, y sabemos que la Sefirá de Malhut en el cuerpo representa la boca o el poder del habla. Porque el rey solamente es rey, Malhut, que es rey, right, reinado, solo es rey si cuando él habla todo el mundo hace caso. ¿Ok? Entonces la Sefirá de Malhut se ubica en el cuerpo humano, en la boca, y representa el habla. Entonces uno decía, bueno, pero ¿por qué Jochma es la base del habla? Tiene más sentido quizás que sea Binah. Yo tengo una idea, y la idea la desarrollo, y luego la puedo hablar. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que Jochma es la fundación de Binah, del Malhut, del habla? Entonces dice, ¿por qué? Esto significa que la formación de las letras con las cuales uno habla, que vienen de los 5 órganos de la articulación, que son la laringe, el paladar, la lengua, los dientes y los labios, son los 5 órganos que usamos para emitir los sonidos que representan las letras, ¿sí? Y dice, las letras no salen de la boca por un proceso intelectual.
ולא מוטבע בטבע מוצאות הללו להוציא מבטא האותיות על ידי ההבל והכל המכה בהן. No hay una naturaleza inherente. Let's try to read and then explain. No hay una naturaleza inherente en estos órganos que dijimos, la lengua, los dientes, el paladar, los labios y la garganta, que con ellos tú pronuncias las letras a través del aliento que sale de tu garganta y del sonido como va pegando en estos elementos, en la lengua, en los dientes, etc. Al pi derech hateva velo al pi derech hasechel. Esto no es ni algo natural ni algo intelectual. Que con hasfataim al derech mashal sheotiot beit vav mem pei yotziot mehen en hateva velo hasechel noten litziat mivta arba חלקי שינוי ביטוי אותיות אלו על פי שינוי תנועת השפתיים. Si vamos a los labios, que es uno de estos 5 órganos, los labios son muy importantes para decir la letra bet, la letra vet, la letra mem y la letra pei, ¿sí? Muy importantes para decir esas letras. ¿Sí? Lo que está diciendo es, no hay algo embebido en la naturaleza, ni en tu intelecto, que te fuerza a mover tus labios de esta forma para pronunciar estas letras. ¿Ok? Que al final estás usando el mismo órgano, el mismo aliento, la misma voz, pero no suenan igual la M que la P. Aunque, ¿sabes? El movimiento es similar, pero no exactamente igual. Y entonces la diferencia que hay no está ni en el aliento, right, ni en la voz. Está en pequeñas diferencias en el movimiento de los labios que hacen que sea una M o una P. ¿Sí? Si lo ponemos en slow motion, podríamos ver mejor la diferencia entre una M y una P. ואדרבה, שינוי התנועות שבשפתיים הוא לפי שינוי ביטוי האותיות שברצון הנפש לבטא בשפתיים כרצונה. Al contrario, el cambio de los movimientos de los labios para diferenciar cómo se pronuncia una letra versus la otra viene de la voluntad del alma que hace que los labios se muevan así o asado. Ya sea para lomar bet o vav o mem o pei, para decir la letra bet o vav o mem o pei. Antes dije bet y vet, pero era la vav. ¿Sí? ולא להפך, שיהיה רצון הנפש בכוונתה לעשות שינוי תנועות השפתיים. No es que el alma tiene ganas de mover los labios de esta forma. El alma tiene ganas de decir esta letra y los labios se mueven de esa forma. כמו שהן מתנענעות עתה בביטוי ד' אותיות אלו. וכנראה בחוש שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוון כלל שינוי תנועות השפתיים בשינויים אלו. No hay un proceso intelectual. Binah no está involucrada en decidir cómo voy a mover los labios para hacer el sonido que tiene que ver. Es un movimiento que viene de más adentro, de más arriba. Por eso dice que viene de Jochma. Es un movimiento más instintivo. ¿Sí? No sé si se está entendiendo porque este es un tema que lo he visto varias veces y it's hard to catch. Pero lo que está diciendo es que el movimiento, no solo de los labios, de los dientes, del paladar, de la lengua, los movimientos que hacemos para todo lo que estoy haciendo ahorita para hablar y más rápido y más lento, no hay un proceso intelectual. Entonces, no tiene sentido decir que viene de Binah. ¿Sí? Por lo menos eso se entiende. Entonces, y de forma empírica dice, el alma no tiene imagínate que no tengo una chuleta, ¿cómo se dice? Un cheat sheet. Y la me dice, ahora quiero hacer la letra tal. Ok, para la letra tal tengo que mover los labios así y los dientes. Ok, vamos a hacerlo así. No. You don't have to do that. Sino que del deseo de querer decir ciertas palabras, automáticamente los labios se mueven como tiene que ser. Vioter nire que no evituya nekudot. Y más todavía se ve esto en el pronunciamiento de las vocales. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Ok, no. Vamos a tratar de llegar ahí porque estoy tarde. כשהנפש רצונה להוציא מפי הנקודת קמץ, אזי ממילא נקמץ עם השפתיים, ובפתח נפתח עם השפתיים. Cuando el alma quiere hacer la voz, mencionar la vocal que se llama kamatz, que la vocal kamatz en Ashkenazí se dice a. Los sefaradim la dicen a. La kamatz es la que es así, ¿sí? Como esa ficha del Tetris, ¿sí? No se dice a y no es o, es a. Uno tiene que cerrar un poco los labios, pero dice que uno comprime un poco los labios, mientras que pataj, la pataj es la que es una línea así, que esa sí se lee a. Hay que abrir la boca, por eso se llama pataj. Pataj y kamatz. Kamatz es más cerrado. También en el movimiento de los labios, de esa pequeña diferencia, si hago una A o una A o una O o una U o una I, esos pequeños movimientos de los labios vienen de la Neshama. Again, we're going to continue. Pero les dejo esta cosa por la mitad. Y we're going to continue, not next week, the week after. Next week no estoy aquí. Así que, pero asegúrense de que de aquí a allá no se ponen a repensar cómo hacer cada letra del abecedario. Just deja que su alma fluya y hable lo que tengas que hablar.